Bienvenido a Voz de Crecimiento. ¿Sabes qué es lo más difícil de estar quebrado? Que ni siquiera sabes que lo estás. Caminas por la vida con la frente en alto, pagas lo que puedes, trabajas horas extra, haces malabares, y te crees responsable. Te crees inteligente. Incluso te dices a ti mismo, estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero en el fondo, hay una voz que te grita que algo está mal. Esa ansiedad cada vez que abres la app del banco. Esa envidia que te salta cuando ves a alguien que lo logró. Esa sensación de que siempre estás a un paso, pero el paso nunca llega. A mí me pasó lo mismo. Pensé que con trabajar duro iba a salir. Que todo era cuestión de tiempo. Y pasaron los años, y el tiempo me demostró que estaba equivocado. Hasta que un día, sin buscarlo, me cayó la ficha, no era el sistema. No era el gobierno. No era mi jefe. Era mi mente. Mi mente estaba programada para mantenerme en el mismo lugar. Como un GPS que te devuelve al punto de partida, por más que intentes avanzar. Y cuando entendí eso, cuando vi que los ricos no piensan igual que nosotros, que tienen códigos mentales distintos, me obsesioné por descubrir cuáles eran. Hoy te voy a compartir esos 11 comandos. No son frases bonitas. No son motivación vacía. Son reglas invisibles que, una vez que las entiendes, no puedes desentender. Pero te advierto algo, si escuchas solo la mitad, vas a seguir igual. Porque tu mente actual no quiere que escuches esto. Tu vieja mentalidad va a luchar con uñas y dientes por sobrevivir. Por eso te pido que no cortes, que no mires otra cosa, que no te distraigas. Escucha hasta el final. Y te prometo una cosa, vas a empezar a ver tu vida con otros ojos. Y después de eso, ya no hay vuelta atrás. Yo sé lo que es estar cansado. Pero no ese cansancio físico que se va con una siesta. Hablo del otro. Ese que te carcome en silencio. El que se siente cuando vives en piloto automático y no sabes si vas a llegar a fin de mes. Me levantaba temprano, cumplía con todo lo que tenía que hacer. Me comía el tránsito, el jefe, la rutina. Era buen empleado, responsable, educado, obediente. Hacía lo correcto. Lo que me enseñaron que había que hacer. Pero no importaba cuánto me esforzara, siempre estaba en la misma línea. Una raya invisible entre el casi llego y el me falta todo. Pagaba cuentas con miedo. Prestaba la tarjeta con culpa. Soñaba con renunciar, pero me decía que era una locura. Y cada tanto, me consolaba con frases como, por lo menos tienes trabajo, otros están peor. Pero adentro me sentía una mentira. Tenía miedo de mirarme en el espejo y admitirlo, no era libre. No era dueño de nada. Ni de mi tiempo. Ni de mi tranquilidad. Ni de mis decisiones. La peor parte es que me creía inteligente. Porque había leído libros, porque me informaba, porque entendía cómo funciona el sistema. Pero la verdad es que sabía muchas cosas, y aplicaba cero. Y cada vez que trataba de cambiar, algo me saboteaba. Me proponía ahorrar, aparecía un gasto. Quería emprender, me paralizaba la duda. Planeaba invertir, venía la ansiedad, el miedo, la inseguridad. Era como si algo dentro de mí no quisiera que avance. Y era exactamente eso. No era el mundo. Era mi mente. Una programación vieja, instalada desde chico. Creencias que absorbí sin querer, frases que escuché 100 veces, errores que repetía sin saber por qué. Frases como, el dinero no crece en los árboles. Primero se sufre, después se gana. Los ricos son codiciosos. No te preocupes por la plata, eso viene solo. Todo eso, me estaba boicoteando. Hasta que un día, sin buscarlo, escuché a un hombre decir, los ricos no piensan igual que tú. No actúan igual. No sienten igual. Tienen otro sistema operativo. Tú estás usando Windows 98 tratando de competir en un mundo de inteligencia artificial. Esa frase me atravesó. Ahí entendí que no bastaba con cambiar lo que hacía. Tenía que cambiar lo que creía. Tenía que formatear mi cabeza entera y escribir un nuevo código. Y me obsesioné.
Empecé a estudiar la psicología del dinero, la neurociencia de la abundancia, el comportamiento financiero, la mente inconsciente. No desde lo académico. Desde lo real. Desde el barro. Desde el día a día de alguien que no quería sobrevivir más, sino empezar a vivir. Y ahí, en medio de todos esos aprendizajes, encontré patrones. Comandos. No eran fórmulas mágicas ni frases de Pinterest. Eran principios mentales, casi como líneas de código, que los ricos siguen sin darse cuenta. Y cuando empecé a aplicarlos, mi vida se transformó. No de un día para el otro. Pero paso a paso, algo cambió. No solo empecé a ganar más. Empecé a decidir mejor. A dormir distinto. A sentirme distinto. Y eso, amigo, vale más que cualquier cheque. Entonces entendí que los ricos no solo tienen dinero. Tienen un código mental. Una programación. Una forma distinta de ver el mundo, de tomar decisiones, de relacionarse con el tiempo, con el riesgo, con el fracaso y con el dinero. Estos 11 comandos que te voy a compartir, no son consejos. Son sistemas mentales. Son armas invisibles. Yo los apliqué. Los quemé en mi cabeza. Y cuando lo hagas tú, te darás cuenta de que no necesitas más suerte, ni contactos, ni la idea del millón. Solo necesitas pensar distinto. Y actuar desde ese nuevo pensamiento. Así que escucha con el corazón abierto. No busques estar de acuerdo. Busca lo que resuene. Lo que duela. Lo que te incomode. Porque esa incomodidad es la puerta al cambio. Te presento los 11 comandos mentales del éxito financiero. Escúchalos. Interiorízalos. Y acciona. Lo que hagas después de este audio ya no será lo mismo. Comando 1. El dinero sigue a la claridad. ¿Alguna vez sentiste que haces de todo pero no pasa nada? Te levantas, trabajas, aprendes, pruebas cosas nuevas, pero los resultados siguen siendo una montaña rusa. Un mes te va bien, el otro estás otra vez en cero. ¿Te suena? A mí también me pasó. Durante años creí que el problema era el esfuerzo. Que tal vez no estaba trabajando lo suficiente, que necesitaba más disciplina, más constancia. Entonces me exigía. Me llenaba de tareas, de proyectos, de ideas. Emprendía algo y a la semana ya estaba pensando en otra cosa. Estaba en todos lados, menos enfocado. Hasta que una noche, después de un día eterno, abrí mi computadora y vi una frase en un video que me sacudió: el universo no te da lo que quieres. Te da lo que eres capaz de sostener con claridad. Ahí entendí algo que cambió todo. El dinero no va a donde hay esfuerzo. El dinero va a donde hay dirección. Y yo no tenía ninguna. Quería ser emprendedor, pero también trabajar freelance. Quería vender online, pero también invertir en bolsa. Quería tener libertad, pero también seguridad. Era como un auto con el motor al máximo, pero sin volante. Y lo peor es que confundía movimiento con progreso. Creía que hacer mucho era lo mismo que avanzar. Pero estaba girando en círculos. ¿Sabes por qué muchas personas inteligentes siguen estancadas? Porque tienen 1000 ideas, pero 0 decisiones. 0 enfoque. 0 visión clara. Y el dinero odia la confusión. Te lo digo así, una mente confusa es una mente pobre. Porque cuando no sabes qué quieres exactamente, cada oportunidad parece buena. Y cuando todo parece bueno, caes en la trampa de hacer de todo un poco, sin hacer nada realmente bien. Los ricos no son ricos porque hacen más. Son ricos porque hacen menos, pero lo hacen con precisión quirúrgica. Tienen una visión clara como láser. Saben a dónde van. Saben qué quieren construir. Y todo lo que hacen responde a eso. Yo no podía sostener ni una semana de enfoque antes. Me distraía fácil. Me autosaboteaba. No era falta de capacidad. Era falta de claridad. Así que un día me senté y me hice una pregunta brutal. ¿Qué quiero realmente? No lo que suena bien. No lo que haría feliz a los demás, ¿qué carajo quiero yo?
La respuesta no vino rápido. Me costó. Porque estaba lleno de ruido mental, de voces ajenas, de deberías. Pero cuando empecé a despejar el camino, lo vi claro. Quería libertad. Tiempo. Impactar. Crear. Y sobre todo, quería dejar de vivir en modo supervivencia. Ese día, armé una hoja con 3 columnas: lo que quiero, lo que hago, lo que debo dejar de hacer. Y esa hoja fue el primer paso real hacia mi riqueza. No un curso. No un cliente nuevo. No una oportunidad mágica. Una hoja con decisiones. Desde ese momento, cada peso que ganaba tenía dirección. Cada acción, cada día, tenía sentido. No todo fue perfecto, claro. Pero había un norte. Y eso, te lo juro, cambia todo. El dinero es energía. Y la energía necesita canal. Si no le das dirección, se dispersa. Se pierde. Así que si hoy estás sintiendo que te esfuerzas mucho pero no pasa nada, no pienses en hacer más. Piensa en enfocarte mejor. Elige un objetivo. Uno solo. Y construye una vida alrededor de esa claridad. Porque cuando tu mente sabe a dónde va, el dinero, los recursos y las personas correctas aparecen. No por magia, sino porque dejas de sabotearte. El dinero sigue a la claridad. No más caos. No más dispersión. Elige tu norte. Y no lo sueltes. Comando 2. La disciplina gana donde la motivación falla. ¿Te ha pasado alguna vez que comienzas con todo y a los pocos días ya estás desenfocado otra vez? Haces una lista de metas, te emocionas, te sientes imparable. Pero pasa una semana, 2 como mucho, y vuelves a tus viejos hábitos. Y no entiendes por qué. Tenías ganas, tenías energía, tenías una visión. Pero de golpe todo se apaga. Te empiezas a sentir vago, desmotivado, frustrado. Te culpas. Piensas que algo está mal contigo. Pero no. No estás roto. Solo estás mal entrenado. Nos vendieron una mentira muy peligrosa, que la motivación es la clave del éxito. Que tienes que estar inspirado, apasionado, lleno de energía todos los días. Que si no te sientes motivado, entonces no es lo tuyo. Y eso es falso. Te lo digo como alguien que cayó muchas veces en esa trampa. Yo fui fanático de la motivación. Veía videos todos los días. Me levantaba con audios de Tony Robbins, leía frases, escribía afirmaciones. Me sentía invencible, por unas horas. Pero después, cuando tocaba hacer lo difícil, cuando había que sentarse a trabajar, cuando aparecía el miedo o el aburrimiento, todo ese fuego se apagaba. Y me encontraba en el mismo lugar de siempre, con la cabeza llena de ideas y las manos vacías de resultados. Hasta que entendí algo que me partió al medio: los ricos no se mueven por ganas. Se mueven por sistema. La motivación es volátil. La disciplina, en cambio, es estructura. Es ritual. Es músculo. Y lo más loco es que no tiene nada que ver con ser rígido o robótico. La disciplina, bien entendida, es el acto más amoroso que puedes tener con tu futuro. ¿Sabes qué descubrí? Que la mayoría de la gente quiere tener éxito, pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio incómodo y aburrido del éxito. Todos quieren ganar dinero, pero odian sentarse a revisar sus finanzas. Quieren emprender, pero no soportan el silencio del trabajo solitario. Quieren libertad, pero no quieren levantarse temprano. ¿Y sabes qué? La vida no premia los deseos. Premia los compromisos. Yo tuve que aprender a fuerza de golpes que no se trata de hacer lo que quieres, se trata de hacer lo que dijiste que ibas a hacer, incluso cuando ya no tienes ganas. Ahí es donde se construye la verdadera libertad. No en los momentos de entusiasmo, sino en los días grises. En los días en que todo en ti grita déjalo para mañana y tú igual te sientas, lo haces, y lo cumples. Aunque no te vea nadie. Aunque no haya aplausos. Aunque duela. Al principio, me costaba horrores. Me justificaba con frases como hoy no estoy en mi mejor energía,
no quiero forzar algo que no fluye, mañana lo hago con más enfoque. Mentira. Excusas disfrazadas de sensibilidad. ¿Y sabes qué? Me estaban saliendo carísimas. Cada excusa era un ladrillo más en la cárcel de mis propios límites. Hasta que un día me harté. Me senté conmigo mismo y escribí una regla: a partir de hoy, hago lo que dije. Todos los días. Aunque sea un poco. Aunque duela. Aunque nadie me premie. Y empecé. Sin fuegos artificiales. Sin música épica. Solo yo, mis metas y mi palabra. Y ahí fue cuando todo empezó a cambiar. La disciplina me dio lo que la motivación me prometía, pero nunca cumplía. Me dio constancia. Me dio respeto propio. Me dio resultados. Y con los resultados, vinieron más ganas. Porque la verdadera motivación no está antes de la acción. Viene después. Es hija del progreso. Cuanto más cumples, más confías. Cuanto más confías, más te expandes. Y así, sin darte cuenta, te conviertes en alguien imparable. Hoy ya no necesito estar motivado para actuar. Necesito estar alineado. Tener claro qué quiero, por qué lo quiero y qué debo hacer cada día para acercarme. Y después, simplemente hacerlo. Como quien se lava los dientes. Como quien respira. No importa si llueve, si me siento raro, si tengo 1000 excusas en la cabeza. Hago lo que toca. Porque eso es libertad. La gente cree que la disciplina es una cárcel. Pero es al revés. La disciplina es la llave que abre la puerta. La motivación te pone a correr, pero te deja tirado en la mitad del camino. La disciplina te lleva hasta el final, aunque te arrastres. Y en ese trayecto, en ese camino sostenido, tu mente cambia, tu identidad se transforma. Porque ya no eres alguien que intenta. Eres alguien que cumple. La disciplina gana donde la motivación falla. Deja de esperar el día perfecto. Deja de buscar estar inspirado. Empieza a actuar aunque no tengas ganas. Porque cuando cumples con ti mismo en los días difíciles, ahí es donde nace tu verdadera grandeza. Comando 3. Cada peso que gastas es un voto por la persona que quieres ser. Durante mucho tiempo pensé que mis problemas financieros venían por no ganar suficiente. Que si me aumentaban el sueldo, si cerraba un par de ventas más, si me entraba ese extra, todo se iba a acomodar. Me obsesioné con ganar más. Pero por más que entraba más dinero, el final de mes siempre me alcanzaba igual. Y ahí me cayó la ficha: el problema no era lo que ganaba. Era lo que decidía hacer con eso. Yo no lo veía así, claro. Me decía que eran gustitos. Que una sola vez no pasa nada. Que para eso trabajo. Y no lo notaba, pero con cada gasto, estaba afirmando algo. Estaba alimentando una identidad. Estaba construyendo un personaje. Uno que decía: yo soy alguien que recompensa el esfuerzo con placer inmediato. Yo soy alguien que se premia por aguantar. Yo soy alguien que, aunque no tenga libertad, se compra momentáneamente la ilusión de tenerla. Y eso era lo más peligroso, no el gasto en sí, sino el tipo de mentalidad que lo justificaba. Un día, viendo mis movimientos bancarios, me agarró una bronca rara. Había ganado más que el mes anterior. Mucho más. Pero tenía menos ahorros. Menos tranquilidad. Más ansiedad. Y ahí me dije: esto no es falta de ingresos. Es falta de visión. Porque si yo digo que quiero libertad, pero gasto como alguien que quiere validación, hay una incoherencia. Si digo que quiero invertir en mi futuro, pero quemo plata en cosas que duran un suspiro, me estoy mintiendo. Y lo peor es que me lo estoy creyendo. Entonces anoté una frase en un papel y la pegué en la puerta de la heladera. Decía: cada peso que gastas es un voto por la persona que quieres ser. La leí todos los días durante un año. Y cada vez que iba a comprar algo, me preguntaba: ¿este voto va para el yo que quiero construir, o para el yo que me mantiene en el mismo lugar? La respuesta, muchas veces, dolía. Porque te das cuenta de que usas la plata para calmar emociones, para distraerte, para tapar vacíos.
Te compras ropa para sentirte más seguro. Pides comida porque estás cansado emocionalmente. Te endeudas para aparentar que estás mejor de lo que estás. Y en esa rueda, te alejas más y más de la vida que dices que quieres. Esto no se trata de volverse un tacaño ni de vivir con culpa. Se trata de tomar conciencia. De entender que cada compra no es solo un gasto, es una afirmación. Es una forma de decirle a tu mente, esto es importante, esto somos, esto merece energía. Y si todo el tiempo estás votando por el placer inmediato, por la comodidad, por el capricho, entonces no te sorprendas cuando la vida te devuelva escasez. Porque estás enseñándole a tu mente que el largo plazo no importa. Que tu futuro puede esperar. Que lo que te define es el ahora, no lo que estás construyendo. Los ricos no solo invierten bien. Gastan con intención. No compran desde el vacío, sino desde la claridad. No usan la plata para anestesiarse, sino para empoderarse. Y eso no tiene nada que ver con cuánto ganas. Tiene que ver con cómo piensas. Con qué historia quieres contarte cada vez que tocas tu billetera. A partir de ese cambio, mi economía mejoró. Pero más que la economía, mejoró mi relación con el dinero. Dejé de verlo como una fuente de angustia o de placer y empecé a verlo como una herramienta. Una que puede construir o destruir, según cómo la use. Cada peso que gastas es un voto por la persona que quieres ser. Vota con conciencia. No votes desde el hambre emocional. Vota desde la visión, desde la intención, desde el respeto por lo que quieres lograr. Porque no eres pobre por lo que ganas. Eres pobre por cómo eliges. Y cuando tus elecciones cambian, tu realidad te sigue. Comando 4. La pobreza es hereditaria. La riqueza también. Pero ninguna es genética. Cuando era pequeño, cada vez que se hablaba de dinero en mi casa, el ambiente cambiaba. Se ponía tenso. Se hablaba bajito. O directamente no se hablaba. El dinero era como un invitado incómodo, todos lo notaban, pero nadie quería mirarlo a la cara. Y si alguien tenía algo de más, se escondía. Porque mostrar que te iba bien era igual a presumir. A traicionar la humildad. A parecer agrandado. Con el tiempo, esas ideas se metieron en mi cabeza sin que me diera cuenta. Aprendí que el dinero divide, que genera problemas, que los ricos son egoístas y que si uno quiere vivir tranquilo, mejor tenerlo justo. Y sin saberlo, empecé a repetir el mismo patrón. No importaba cuánto me esforzara, siempre encontraba una forma de perder lo que ganaba. Siempre volvía al mismo punto. Como si algo dentro mío se encargara de ajustar el termostato financiero y decir, hasta acá llegas. Me costó años entender que no era mala suerte, ni falta de oportunidades, ni el país, ni el dólar. Era una programación. Una herencia mental. Y no solo mía. Heredé frases, creencias, hábitos y miedos que no eran míos, pero los hice propios. Los defendí incluso. Porque eran parte de mi identidad. Porque así pensaba mi papá. Así vivía mi mamá. Así era ser buena gente. Hasta que me di cuenta de que lo que heredé no era verdad. Era solo una versión limitada del mundo. Una visión basada en carencia, en miedo, en adaptación. No en posibilidad. Y cuando empecé a leer, a conocer gente diferente, a abrir la cabeza, vi que había otra forma de pensar. Gente que hablaba del dinero con amor. Que lo veía como energía, como multiplicador, como herramienta de servicio. Gente que no medía su valor por lo que ganaba, pero que sabía usar el dinero como una palanca para crecer, ayudar, crear. Y lo más fuerte fue entender que esa gente no era mejor que mi familia, ni más capaz. Solo tenían otra mentalidad. Otro software. Otra historia interna. Ahí entendí la frase, la pobreza es hereditaria, la riqueza también, pero ninguna es genética. Porque no nacemos sabiendo administrar ni multiplicar. Lo aprendemos. Y si no lo aprendemos conscientemente, lo absorbemos del entorno. Entonces, si creciste en un ambiente de escasez, donde se vivía con lo justo, donde pedir un aumento era un pecado, donde invertir era tirar la plata, no te sientas culpable si hoy te cuesta crecer.
pero sí hazte responsable. Porque si no cuestionas esa herencia, la vas a repetir. Vas a criar hijos con las mismas creencias. Vas a construir una vida con el mismo techo invisible. Yo decidí romper esa cadena. No desde el rencor, sino desde la gratitud. Porque entendí que mis padres hicieron lo que pudieron con lo que sabían. Me dieron valores, amor, trabajo. Pero no tenían educación financiera. No tenían mentalidad de crecimiento. No tenían la información que yo tengo hoy. Y si yo la tengo, no es para repetir lo mismo. Es para dar un salto. Para dejar una huella distinta. Para que los que vengan después no tengan que empezar desde cero como yo. Este comando no se trata solo de plata. Se trata de conciencia. De ver que lo que llevas dentro fue instalado. Y todo lo instalado se puede desinstalar. Se puede reescribir. Se puede transformar. Pero solo si lo reconoces. La pobreza es hereditaria. La riqueza también. Pero ninguna es genética. Tu historia no está escrita en piedra. Tus raíces no definen tu techo. Lo que heredaste te explica, pero no te condena. Tú decides si repites o evolucionas. Comando 5. El tiempo es tu capital más caro. No lo vendas barato. Hubo una época en la que mi definición de éxito era simple: ganar más. No importaba cómo, no importaba con quién, no importaba a qué costo. Si ganaba más, iba por buen camino. O eso creía. Así que aceptaba cualquier trabajo freelance, cualquier proyecto, cualquier cliente. Me llenaba de cosas para hacer. Mi agenda era un campo minado, y yo, el que corría por encima esperando no explotar. Y claro, el dinero entraba. Más que antes. Pero con él también venía algo más: agotamiento, ansiedad, frustración. Empezaba la semana cansado, llegaba al viernes sintiéndome exprimido. No tenía tiempo para nada. Ni para leer, ni para pensar, ni para vivir. Y lo más triste, ni siquiera me sentía más libre. Me sentía más atrapado. Un día, hablando con alguien que ya estaba en otro nivel, le conté mi rutina con cierto orgullo. Esperando que me diga: bien ahí, eso es mentalidad de tiburón. Pero me miró y me dijo algo que no me olvidé más: estás vendiendo tu tiempo al precio más bajo. Y ni te estás dando cuenta. Me lo dijo con tanta calma que me dolió. Como una cachetada sin fuerza pero con verdad. Ahí me cayó la ficha: estaba viviendo como un obrero del siglo XXI. Solo que en lugar de una fábrica, tenía una laptop. En lugar de un jefe, tenía 20 clientes. Pero el patrón era el mismo: intercambiaba mi tiempo por dinero. Y cuanto más quería ganar, más tiempo tenía que entregar. Entonces empecé a observar a los que verdaderamente habían escalado. Los que tenían tiempo, foco, libertad. Y vi algo en común: ninguno estaba regalando su tiempo. Ninguno estaba atrapado en el día a día. Todos pensaban en construir sistemas, no tareas. En comprar tiempo, no venderlo. Ahí entendí que el tiempo no es renovable. Que puedes recuperar una inversión, puedes remontar una mala decisión, puedes reinventarte después de un fracaso, pero no puedes recuperar una hora malgastada. No vuelve. Se fue. Y la vida, al final, es la suma de esas horas. Por eso este comando no es solo financiero. Es existencial. El dinero es importante, sí. Pero el tiempo es más importante todavía. Porque con tiempo puedes crear dinero. Pero con dinero, no siempre puedes comprar tiempo real, tiempo vivo, tiempo de calidad. Hay millonarios que tienen plata y no tienen un minuto para mirar a sus hijos a los ojos. Hay emprendedores que generan 6 cifras, pero no se acuerdan de cuándo fue la última vez que respiraron profundo sin apuro. Yo decidí no ser uno más de ellos. Y para eso, tuve que empezar a decir no, a rechazar trabajos bien pagados que no me acercaban a mi visión. A delegar lo que me chupaba energía. A ponerle precio a mi hora real. Pero más importante, a reservar tiempo sin precio. Tiempo que no se negocia. Tiempo para pensar. Para leer. Para aprender.
para descansar, para crear, para vivir. La mentalidad pobre cree que estar ocupado es señal de éxito. La mentalidad rica sabe que el verdadero lujo es tener tiempo para decidir cómo quieres vivir tu día. No correr detrás del dinero, sino hacer que el dinero trabaje para ti. No llenar tu agenda de tareas, sino diseñarla con intención. No ser esclavo del reloj, sino aliado del tiempo. El tiempo es tu capital más caro. No lo vendas barato. No lo regales a gente que no lo merece. No lo intercambies por cosas que no te elevan. Porque cuando entiendes su verdadero valor, todo cambia. Tu forma de trabajar, de elegir, de invertir, de vivir. Y ahí, sin darte cuenta, empiezas a experimentar un nuevo nivel de libertad. La que no se mide en ceros, sino en horas vividas con propósito. Comando 6. Invierte en ti antes que en cualquier criptomoneda. Vivimos en una época en la que todos quieren encontrar el próximo boom. El próximo Bitcoin, el próximo negocio automático, la próxima IA que te hará millonario sin mover un dedo. Cada semana aparece un gurú nuevo prometiéndote libertad financiera si inviertes en esto o aquello. Y ojo, no estoy en contra de invertir. Todo lo contrario. Pero hay una inversión que muy pocos hacen y que, irónicamente, es la que genera los retornos más altos. Esa inversión eres tú. Y si no la haces, no importa cuánto dinero pongas en bolsa, bienes raíces o tecnología, te saboteas una y otra vez. Lo viví en carne propia. Cuando empecé a tener algo de dinero ahorrado, lo primero que hice fue buscar dónde multiplicarlo rápido. Caí en cursos caros, plataformas dudosas, proyectos con promesas de rentabilidad ridícula. ¿El resultado? Perdí dinero, tiempo y confianza. Porque no sabía lo que estaba haciendo. Porque estaba actuando desde el miedo a quedarme atrás, no desde la claridad. Quería resultados sin identidad. Dinero sin preparación. Libertad sin estructura. Hasta que me pregunté algo que me dolió: ¿qué versión de mí mismo está tomando estas decisiones? Y la respuesta fue brutal: una versión asustada, inestable, confundida. Una versión sin herramientas internas. Entonces lo entendí. La primera inversión real no es externa. Es interna. Porque lo que no tienes desarrollado adentro, lo perderás afuera. No importa si ganas $10,000 al mes. Si no tienes inteligencia emocional, lo despilfarrarás. Si no tienes mentalidad de crecimiento, te estancarás. Si no sabes liderarte, te autosabotearás. Porque no es cuestión de cuánto ganas. Es cuestión de quién eres mientras lo ganas. Ahí comencé a hacer algo que cambió mi vida: destinar parte de cada ingreso a mí. Pero no para ropa, ni para lujos, ni para salidas. Para crecer. Libros, mentorías, terapia, cursos específicos, tiempo de silencio para pensar. Comencé a construir mi caja de herramientas internas. A elevar mi conciencia. A desarrollar habilidades que nadie me podía quitar. Y lo más curioso fue que cuando comencé a invertir en mí, el mundo empezó a responder de manera distinta. Cerraba mejores negocios. Tomaba mejores decisiones. Me rodeaba de gente distinta. No porque el mundo hubiera cambiado. Porque yo había cambiado. Y desde ese nuevo yo, todo se veía más claro. Invertir en uno mismo no es atractivo. No tiene fuegos artificiales. No tiene promesas mágicas. Nadie te garantiza nada. Pero es lo único que verdaderamente te da poder. Porque todo lo que construyas afuera, si tú no estás sólido, se cae. Te lo digo con el corazón: no pongas toda tu fe en activos que no controlas, si todavía no has construido el activo más importante que tienes: tu mente, tu enfoque, tu visión, tu capacidad de liderarte en medio del caos. Los millonarios reales no se obsesionan con ganar. Se obsesionan con crecer. Porque saben que el dinero llega como consecuencia. Que cuanto más valor eres capaz de ofrecer, más inevitable es que el dinero llegue. Y ese valor se construye con educación, con desarrollo, con introspección, con experiencia. Invierte en ti antes que en cualquier criptomoneda. Porque todo lo que deseas lograr allá afuera,
empieza por lo que decides construir adentro. Y cuando eso está firme, no importa si el mercado sube o baja. Porque ya eres un activo. Uno que no depende de nadie. Uno que no puede ser robado. Uno que nunca deja de crecer. Comando 7, no es lo que ganas. Es lo que retienes y multiplicas. Durante años pensé que la clave para salir adelante era ganar más. Me obsesionaba con aumentar los ingresos. Cambiar de trabajo, conseguir más clientes, facturar más. Y cada vez que lo lograba, me sentía invencible. Por un rato. Porque pasaba un mes, 2 como mucho, y volvía a estar en cero. Las cuentas igual de apretadas. La ansiedad igual de presente. Y la pregunta que me perforaba la cabeza era, ¿cómo puede ser que ganando más, esté igual o peor que antes? Ahí entendí algo que me voló la cabeza, el problema no es cuánto ganas. Es cuánto sabes retener. Y cuánto sabes multiplicar. Puedes ganar 10,000, 20,000 o más. Si cada peso que entra se va, o se duerme, o se transforma en gasto automático, estás igual que cuando ganabas 1,000. Solo que con más responsabilidades. Más presión. Más tentaciones. Y más miedo de volver a perderlo todo. Porque lo que no sabes manejar, no lo vas a sostener. Y lo que no sabes multiplicar, te termina esclavizando. Yo pasé por esa trampa. La trampa del cuanto más gano, más gasto. Porque claro, quieres recompensarte. Quieres darte gustos. Quieres sentir que estás avanzando. Y es lógico. Pero si no hay estructura, si no hay estrategia, si no hay mentalidad de inversionista, estás construyendo sobre arena. Todo se puede derrumbar en cualquier momento. Y sabes qué es lo peor, que en el fondo, lo sabes. Porque cuando no tienes control, por más que entren billetes, vives con miedo. Miedo a enfermarte, a que el cliente se vaya, a que algo falle. Porque sabes que no hay red. No hay plan. No hay colchón. Solo hay ingresos que pasan como agua entre los dedos. Y ese miedo te agota. Te quema. Te vuelve un esclavo con sueldo más alto, pero con la misma cárcel mental. La verdadera libertad financiera no empieza cuando ganas mucho. Empieza cuando sabes administrar lo que tienes. Cuando sabes decir que no a lo que no suma. Cuando dejas de vivir en función del ego y empiezas a tomar decisiones desde la visión. Porque un millonario mental no se mide por su cuenta bancaria. Se mide por su capacidad de sostener, multiplicar y proteger lo que construye. A mí me cambió la vida cuando empecé a dividir todo ingreso en porcentajes. Una parte para cubrir lo básico. Otra para invertir en mí. Otra para ahorrar. Y otra, sí, para disfrutar. Pero con conciencia. Con propósito. Ya no era gastar por impulso. Era votar, elegir, construir. Empecé a ver cada peso como una semilla. Algunas eran para comer hoy. Otras para plantar. Otras para multiplicar. Y ese simple cambio de mentalidad me dio paz. Me dio orden. Me dio poder. Porque cuando sabes exactamente qué haces con tu dinero, te sientes en control. Y cuando estás en control, tomas mejores decisiones. Y cuando tomas mejores decisiones, el dinero deja de ser una fuente de estrés y se convierte en una herramienta de expansión. No es lo que ganas. Es lo que retienes y multiplicas. Porque ganar más sin saber manejarlo es como llenar una piscina rota. Vas a terminar agotado, frustrado y seco. Pero si aprendes a sostener, a administrar, a reinvertir en lo que importa, entonces cada ingreso se transforma en un paso firme hacia tu libertad real. La que no depende de lo que entre, sino de lo que construyes con lo que ya tienes. Comando 8. Tus creencias financieras son órdenes invisibles. Hay cosas que repetimos todos los días sin darnos cuenta. Pensamientos que parecen inofensivos, frases que tomamos como verdades absolutas, ideas que nos acompañan desde pequeños y que nunca nos detenemos a cuestionar. Pero lo más peligroso no es lo que decimos. Es lo que creemos sin saber que lo creemos. Porque esas creencias operan en segundo plano. Se instalan como software silencioso. Y desde ahí,
toman el control. Yo, por ejemplo, crecí creyendo que el dinero corrompe. Que mientras más tienes, menos humano te vuelves. Que si te enfocas demasiado en ganar dinero, pierdes el alma. Nadie me lo enseñó así, palabra por palabra. Pero lo absorbí. Lo escuché en la mesa familiar, en la escuela, en la televisión. Lo vi en las novelas donde los ricos siempre eran los malos. Lo escuché en frases como prefiero ser pobre pero feliz, el dinero no compra la verdadera vida, los ricos no entran al cielo. Todo eso se me metió en la cabeza como un virus. Y el problema fue que cuando empecé a querer crecer, algo dentro de mí se resistía. Cada vez que ganaba más, sentía culpa. Sentía que me estaba alejando de mis valores. Que estaba traicionando algo. Y no entendía por qué. Hasta que me di cuenta de esto, mi mente estaba obedeciendo órdenes que yo no recordaba haber dado. Órdenes grabadas hace años. Órdenes invisibles. Porque si crees que el dinero es sucio, tu subconsciente va a evitar que lo retengas. Si crees que los ricos son fríos o egoístas, vas a sabotearte cada vez que te acerques a convertirte en uno. Si crees que tienes que elegir entre ser bueno o ser próspero, vas a elegir la bondad, pero pagando con escasez. Porque lo que crees, lo ejecutas. Aunque conscientemente digas otra cosa. Aunque te repitas afirmaciones positivas. Aunque te leas 20 libros de finanzas. Las creencias profundas siempre ganan. Yo tuve que sentarme a escribir todo lo que pensaba sobre el dinero. Sin filtro. Lo que me saliera. Y me encontré con cosas tremendas. Cosas que había heredado. Que había normalizado. Que jamás había cuestionado. Y entendí que si quería cambiar mi realidad económica, primero tenía que cambiar mi diálogo interno. Reescribir esas órdenes. Porque si no, iba a seguir construyendo con una mano y destruyendo con la otra. Por eso este comando es tan importante. Porque te invita a mirar adentro. A revisar tus creencias más antiguas. A identificar cuáles te están ayudando y cuáles te están hundiendo. No para culparte, sino para liberarte. Porque mientras sigas creyendo que el dinero es incompatible con tu esencia, vas a vivir con conflicto. Vas a avanzar un paso y retroceder dos. Vas a generar con esfuerzo y perder por inercia. Los ricos piensan distinto no porque nacieron con más inteligencia. Piensan distinto porque aprendieron a ver el dinero sin culpa. Sin odio. Sin miedo. Lo ven como lo que es, una herramienta. Un amplificador. Un recurso que refleja lo que eres. Si eres generoso, serás más generoso con dinero. Si eres libre, el dinero te dará más libertad. Y si tienes claridad, el dinero la multiplicará. Pero para eso, primero tienes que romper las cadenas invisibles que tienes en la cabeza. Porque no eres tus creencias. Eres el que puede cambiarlas. El que puede mirar a los ojos esa frase que te limita y reemplazarla por una nueva. Más útil. Más honesta. Más tuya. Tus creencias financieras son órdenes invisibles. Y hasta que no las hagas conscientes, seguirán tomando decisiones por ti. Así que frena, observa, escribe. Pregúntate de dónde viene cada pensamiento que tienes sobre el dinero. Y si no te está sirviendo, suéltalo. Reescríbelo. Elige una nueva verdad. Porque una mente libre vale más que cualquier cuenta bancaria. Y cuando reprogramas tu cabeza, el dinero empieza a obedecer otra lógica. La tuya. Comando 9, rodéate de mentes millonarias o muere pensando como pobre. Durante mucho tiempo creí que lo más importante era lo que yo pensaba. Que si leía buenos libros, si escuchaba podcast, si me hablaba positivamente a mí mismo, entonces iba a crecer. Y sí, eso ayuda. Pero me llevó años entender que no importa cuánto intentes cambiar tu mentalidad si vives rodeado de personas que la sabotean todos los días. Porque el entorno no es neutro. Nunca lo fue. Te influye, te moldea, te condiciona. A veces de forma sutil, a veces brutal. Pero siempre te arrastra. Y si no eliges conscientemente quienes te rodean, vas a terminar pensando igual que ellos.
aunque jures que no. A mí me pasó. Estaba intentando cambiar, mejorar, aprender. Me sentía diferente, con hambre de más. Pero cuando compartía mis ideas, mi visión, mis ganas de crecer, recibía lo mismo, burlas, dudas, sarcasmo. Tú y tus cursos. Ya vas a ver que todo eso no sirve para nada. Mejor búscate algo estable y déjate de inventos. Y al principio me enojaba. Me defendía. Me ponía a discutir. Hasta que un día me di cuenta de que el error no era de ellos. Era mío. Por seguir eligiendo quedarme en lugares donde ya no quería pertenecer. Ese día fue duro. Porque te das cuenta de que si quieres evolucionar, vas a tener que soltar. No desde el odio. Desde la claridad. Porque si tu entorno no cambia, tu vida tampoco va a cambiar. Puedes tener las mejores intenciones del mundo. Pero si tus conversaciones diarias son quejas, miedo, chismes, victimismo, entonces eso es lo que vas a respirar, absorber y repetir. El entorno es como el suelo de una planta. Si está podrido, no importa cuánto riegues, no vas a florecer. Y esto no significa abandonar a todo el mundo, ni volverte elitista. Significa empezar a cuidar lo que entra a tu cabeza. Porque cada conversación deja una huella. Cada comentario te moldea. Cada mirada de juicio te frena un poco más. Yo tomé una decisión radical, empecé a buscar gente que pensara distinto. Gente que hablara de crecimiento, de posibilidades, de abundancia. No era fácil encontrarlos al principio. Pero estaban. En libros, en canales de YouTube, en comunidades online, en eventos. Me metí donde no conocía a nadie. Aprendí a quedarme callado y escuchar. A absorber de los que estaban en otro nivel. Y sin darme cuenta, mi cabeza empezó a cambiar. Empecé a usar otro lenguaje. A hacerme otras preguntas. A mirar distinto. Porque cuando estás con gente que ya está donde tú quieres llegar, todo se acelera. Dejas de justificarse. Dejas de buscar aprobación. Y empiezas a expandirte. Porque ves que es posible. Que hay otros caminos. Que no eres raro por querer más. Que no estás solo. Pero eso solo pasa si tienes el coraje de filtrar. De decir no a lo que te achica. De alejarte del ruido, aunque duela. Porque te prometo algo, nada te va a frenar más que un entorno cómodo y tóxico. Nada te va a mantener más pobre que juntarte con gente que piensa que la riqueza es egoísmo, que la ambición es arrogancia, que el éxito es para los corruptos. Rodéate de mentes millonarias o muere pensando como pobre. No hay punto medio. Porque la mentalidad se contagia. Se hereda. Se instala. Si todos los días escuchas a personas que se quejan del sistema, vas a creer que eres víctima del sistema. Si todos tus amigos creen que soñar en grande es ridículo, vas a esconder tus sueños. Y si tu pareja, tu grupo o tu familia viven en modo supervivencia, te va a costar horrores construir abundancia. Entonces elige. Elige quién te acompaña. Elige con quién compartes tus ideas. Elige quién te impulsa y quién te arrastra. Porque tu entorno no es un detalle. Es el terreno donde vas a plantar tu futuro. Y si no lo eliges, otros lo van a elegir por ti. Rodéate de mentes millonarias o muere pensando como pobre. Porque el precio de rodearte mal no se paga en dinero. Se paga en años perdidos, en sueños truncados, en una versión tuya que nunca llega a nacer. Comando 10, cada excusa es una orden directa al fracaso. Las excusas no se sienten como excusas. Se sienten como verdades. Se camuflan de lógica, de realismo, de prudencia. Ahora no es el momento. Estoy pasando por una etapa difícil. Necesito primero más estabilidad. No tengo las herramientas. No estoy listo. Y así, frase tras frase, justificamos la inacción. Racionalizamos el estancamiento. Le damos forma noble a nuestra postergación. Y lo peor es que lo hacemos creyendo que estamos siendo responsables. Yo fui maestro de las excusas. De las lindas, de las sofisticadas.
De esas que suenan tan creíbles que hasta otros te aplauden. Me armaba discursos enteros para explicar por qué no estaba avanzando. Le ponía nombres elegantes al miedo. Le decía análisis a mi parálisis. Le decía perfeccionismo a mi inseguridad. Y mientras hablaba, soñaba, planeaba, la vida seguía. La oportunidad pasaba. Y mi potencial seguía en coma. Hasta que un día escuché una frase que me cambió el eje: cada excusa que repites es una orden directa a tu cerebro para que no lo intente. Me detuve. Volví a leerla. Me incomodó. Me hizo ruido. Porque era verdad. Cada vez que dices no puedo, tu mente lo anota. Cada vez que dices no es para mí, tu mente lo acepta. Cada vez que dices algún día, tu mente se relaja y archiva la acción para nunca. Porque tu mente no juzga. Obedece. Lo que dices, lo toma como mandato. Y ahí lo entendí: cada excusa es una orden. Y cada orden se ejecuta. Entonces empecé a revisar mi lenguaje. No solo lo que decía en voz alta, sino lo que me decía en silencio. Esas frases automáticas que brotan cuando quieres salir de tu zona cómoda. Cuando vas a tomar una decisión importante. Cuando estás por hacer algo que te expone. No sé lo suficiente, me falta experiencia, quizás no es el momento. Todas esas frases eran grilletes mentales. No eran realistas. Eran frenos. Justificaciones elegantes que me mantenían pequeño. Lo más doloroso fue darme cuenta de que muchas de esas excusas no venían de mí. Venían de voces antiguas. De adultos que me criaron con miedo. De maestros que me subestimaron. De amigos que nunca se la jugaron. Y yo, sin querer, me las había apropiado. Las había convertido en mi diálogo interno. Y eso, sin duda, fue una de las mayores traiciones que me hice a mí mismo. Así que tomé una decisión: cambiar el lenguaje. Desactivar las excusas. Reemplazar cada no puedo por cómo puedo. Cada no es el momento por qué micropaso puedo dar hoy. Cada no sé por voy a aprender. Porque si el lenguaje tiene poder, yo tenía que empezar a usarlo a mi favor. Y no fue mágico. No fue inmediato. Pero fue transformador. Porque cada vez que frenaba una excusa, ganaba un poco más de control. Un poco más de respeto por mí mismo. Un poco más de libertad. Me convertía, paso a paso, en alguien que se hace cargo. Que toma las riendas. Que no busca culpables afuera ni justificaciones adentro. Porque entendí que si quería cambiar mi vida, tenía que cambiar mi forma de hablarme. Cada excusa es una orden directa al fracaso. Y lo más grave no es la excusa en sí. Es que si la repites lo suficiente, te la crees. La conviertes en identidad. Y vives de acuerdo a eso. Así que frena. Observa tu lenguaje. Escucha tus frases automáticas. Y empieza a romper ese patrón. Porque el día que dejas de justificarte, empiezas a transformarte. Y ahí, en ese punto exacto, empieza tu verdadero cambio. Comando 11, no se trata de dinero. Se trata de libertad. Cuando uno comienza este camino, todo gira alrededor del dinero. Ganar más, ahorrar más, invertir mejor, facturar, escalar, multiplicar. Todo parece tener sentido si los números suben. Pero con el tiempo, si eres honesto contigo mismo, empiezas a hacerte otra pregunta. Una que no tiene que ver con cuánto ganas, sino con cómo te sientes mientras lo haces. Y ahí te das cuenta de algo que no te habían contado: el dinero no es el objetivo final. Es apenas una herramienta. El objetivo real es la libertad. Y no hablo solo de libertad financiera. Hablo de libertad mental, emocional, espiritual. De poder elegir. De poder decir que sí porque quieres y no porque necesitas. De poder decir que no sin miedo a las consecuencias. De poder despertarte un lunes y decidir cómo va a ser tu día. Porque el dinero sin tiempo no sirve. El dinero sin salud no sirve. El dinero sin propósito se convierte en una jaula más grande y más cara. Yo lo aprendí después de una etapa en la que, por fin, me empezó a ir bien.
ganaba lo que antes soñaba. Tenía más ingresos, más opciones, más herramientas. Pero en lugar de sentirme libre, me sentía más atado. Atado a clientes, a expectativas, a compromisos que ya no me representaban. Me había convertido en alguien que ganaba bien, pero vivía en tensión. Me había llenado de resultados, pero me estaba vaciando por dentro. Y eso me llevó a una de las crisis más incómodas que viví, la de preguntarme para qué todo esto. Y ahí lo vi claro. Lo que siempre quise no era dinero. Era libertad. Quería dejar de sentir que mi vida dependía de cosas que no controlaba. Quería recuperar el tiempo, la energía, la capacidad de elegir. Quería dejar de correr detrás de los días y empezar a caminar junto a ellos. Quería dejar de sobrevivir, para empezar a vivir. Por eso este comando es el cierre perfecto. Porque pone todo en perspectiva. No se trata de acumular, sino de construir algo que tenga sentido. Algo que te represente. Algo que no se derrumbe si un día ganas menos, o si un negocio no sale como esperabas. La riqueza real no es el número en la cuenta. Es la paz que sientes cuando sabes que eres dueño de tu vida. Y esa libertad no te la da el azar. Te la da la decisión. La disciplina. El compromiso con tu visión. Te la da cada pequeño hábito que eliges sostener. Cada gasto que evitas por conciencia. Cada conversación que eliges no tener porque no te suma. Cada proyecto que dices que sí porque sabes que te acerca a tu esencia. La libertad no es un resultado. Es una consecuencia. De pensar, elegir y actuar como alguien que se respeta a sí mismo. No se trata de dinero. Se trata de libertad. Y si no entiendes esto, puedes terminar ganando mucho, pero sintiéndote vacío. Puedes tener un auto de lujo y seguir con la mente en ruinas. Puedes tener millones y no poder dormir. Porque lo importante no es lo que tienes, sino quién eres mientras lo consigues. La libertad es el verdadero objetivo. El resto es decoración. Y cuando lo entiendes de verdad, tus decisiones cambian. Tu enfoque cambia. Tus prioridades se limpian. Ya no quieres demostrar nada. Solo quieres construir una vida que no necesite escaparse. Y eso, hermano, eso vale más que cualquier billete. Y ahora que llegaste hasta aquí, quiero que respires hondo. Cierra los ojos si puedes. No porque esto sea meditación, sino porque necesitas escuchar algo sin distracciones. Escucharte. Porque después de este recorrido, ya no eres el mismo. Ya no piensas igual. Y lo sabes. Algo se movió. Algo se activó. Algo dentro de ti ya no encaja con la versión anterior. Y ese es el verdadero propósito de todo esto. No que te sientas motivado por unos minutos. No que te emociones un rato. Sino que salgas de este audiolibro con la certeza de que tu vida está en tus manos. Que la pobreza mental es reversible. Y que la libertad es una decisión diaria. Pasamos por 11 comandos. No frases bonitas, no clichés reciclados. Comandos. Códigos mentales. Sistemas invisibles que gobiernan tu forma de ver, de pensar, de actuar. No te los compartí para que los memorices. Te los compartí para que los instales. Para que los grabes en tu forma de mirar el mundo. Porque esos comandos ya no son míos. Ahora son tuyos. Y depende de ti que se conviertan en tu nuevo lenguaje interno o se desvanezcan como una inspiración más. Recuérdalos. El primero fue la claridad. Porque el dinero sigue a quien tiene rumbo, no a quien corre más. El segundo fue la disciplina. Porque la motivación te abandona. La constancia te construye. El tercero fue el poder del gasto consciente. Cada peso que gastas vota por quien quieres ser. El cuarto fue la herencia mental. La pobreza y la riqueza se aprenden, pero también se reprograman. El quinto te habló del tiempo. Tu capital más valioso. No lo malvendas. No lo regales. El sexto fue sobre ti. Antes de invertir en cualquier activo, invierte en tu mente. El séptimo te enseñó a retener y multiplicar. Porque ganar sin estructura es un espejismo.
El octavo expuso tus creencias. Las invisibles. Las que definen todo. Las que necesitas reescribir. El noveno fue tu entorno. Porque pensar como rico en un círculo pobre es una batalla diaria. El décimo te desenmascaró. Cada excusa que haces es una orden al fracaso. Cada justificación, una cadena. Y el undécimo, el más importante. No se trata de dinero. Se trata de libertad. Porque si no eres libre, no eres rico. Por más ceros que tengas. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. No fue suerte. Fue una elección. Elegiste escuchar. Elegiste ir más profundo. Elegiste enfrentarte a ti mismo. Y eso, hermano, eso te pone en una minoría poderosa, la de los que no se conforman. La de los que están dispuestos a dejar de sobrevivir para empezar a vivir con intención. Pero te tengo que decir algo importante. Este audiolibro no va a cambiarte la vida. Tú vas a cambiar tu vida. Este material es una herramienta, una chispa, una provocación. Pero el fuego real se enciende cuando terminas de escuchar y empiezas a accionar. Cuando dejas de consumir y empiezas a transformar. Cuando tomas cada uno de estos comandos y los bajas a tierra. A tu día. A tus decisiones. A tu rutina. Ahí es donde pasa la magia. Ahí es donde cambia todo. Quiero que te grabes esto, no necesitas más cursos, más libros, más estrategias si todavía no cambiaste tu cabeza. Porque la cabeza manda. La mente guía. El dinero obedece. Y tú ya tienes todo lo que necesitas para crear la vida que quieres. No perfecta. No sin errores. Pero libre. Consciente. Elegida. Este no es el final. Es el principio. El principio de una nueva conversación contigo mismo. Donde ya no te crees cualquier pensamiento que aparece. Donde ya no te dejas llevar por la vieja programación. Donde empiezas a vivir como alguien que tiene el control. Que toma decisiones desde su visión, no desde su miedo. Que construye riqueza mental antes que riqueza material. Y sí, te lo digo así, de frente, no va a ser fácil. Vas a dudar. Vas a caer. Vas a querer volver a lo cómodo. Pero si escuchas esa voz interna que despertaste hoy, si la escuchas de verdad, te va a guiar. Va a empujarte. Va a recordarte que no viniste a esta vida a mendigar migajas. Viniste a crear. A elevar. A impactar. A dejar una huella. Y esa huella no se deja solo con palabras. Se deja con elecciones. Con hábitos. Con coraje. Así que sal de aquí distinto. No cambies todo hoy. Cambia una sola cosa. Una creencia. Un hábito. Un pensamiento. Un entorno. Un gasto. Una acción. Pero hazlo con intención. Con conciencia. Con la fuerza de alguien que ya no está esperando un milagro, porque entendió que el verdadero milagro es tomar el control de su propia mente. Gracias por estar. Por llegar hasta el final. Por elegirte. Esto no es motivación barata. Es el principio de tu nueva etapa. Ahora te toca a ti. Acordarte, todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Solo tienes que activarlo. Los 11 comandos son el código. Tú eres la clave. Tú eres el dueño. Y ahora, sal al mundo con una nueva programación. Que se te note en la mirada. En las palabras. En tus decisiones. Porque cuando una persona reprograma su mente, todo lo demás empieza a alinearse.